Bueno, las distrofinopatías. Entonces, ¿qué son las distrofinopatías? Son un grupo de enfermedades musculares que van a estar ligadas al X y es ligada al X recesivo. Estas enfermedades son degenerativas musculares de grado variable, puede decir, vienen desde lo leve hasta lo más grave. Se va a dar en el brazo corto del cromosoma X. Entonces, lo que importa en este caso es que este brazo corto y sobre todo este gen va a ser el gen más grande de todos, ya que va a contener 79 exones. Y normalmente los otros genes van a tener 10 exones y 50.000 pares de bases, mientras que el caso del gen que codifica para la distrofina solo tiene no solo tiene demasiados pares de bases. Entonces va a tener 2 millones de pares de bases. ¿Esto qué va a generar? Pues una mayor probabilidad de que este gen mute. Por lo tanto, se sabe que por esto es más común. Otra cosa importante es que va a estar esta enfermedad, como aquí aparece, va a estar ligada al X. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos pues la historia familiar, pues vamos a encontrar que los hijos van a aportar, no aportar, sino a presentar las manifestaciones de la enfermedad. Mientras que podemos tener una madre que solo porte la enfermedad y ella no tenga síntomas. Eh, entonces, por eso, los hombres jóvenes son aquellos los que van a sufrir las consecuencias de esta variación genética. En las mujeres podemos tener lo siguiente. Nosotros tenemos que esta mujer, como va a tener dos cromosomas X, puede tener, en este caso es portadora, ¿cierto?, de la mutación. Sin embargo, este gen se silenció. A esto lo conocemos como inactivación selectiva. Y esta inactivación selectiva también se le puede conocer como lionización. En este caso, pues se inactivó el gen defectuoso. Sin embargo, esta inactivación selectiva también puede jugar del lado contrario, es decir, va a inactivar al gen funcional, mientras que el que está mutado, pues se va a mostrar. ¿Y qué va a generar? Pues va a generar las manifestaciones, o bueno, va a generar cierto grado de manifestaciones, no tan graves como lo hacen los hombres, sino un grado más leve. Entonces, por eso es importante este término de inactivación o ionización. Eh, aquí, pues yo hice el cuadro que es ligada al X y es autosómica recesiva y vamos a encontrar pues la afectación en el varón. Ahora, esta enfermedad, ¿qué nos va a generar? Pues nos va a generar una salida de la proteína creatina quinasa. Con esto nosotros vamos a poder generar este diagnóstico y además, dependiendo cómo se dé la mutación, vamos a tener las diferentes distrofinopatías. No solo vamos a tener Duchenne. Entonces acá vamos a aclarar de una vez que DMD es distrofia muscular de Duchenne. DMB va a corresponder a distrofia muscular de Becker y CMD va a corresponder a cardiomiopatía muscular, bueno, sí, cardiomiopatía asociada a Duchenne. ¿Listo? Todo esto nos va a generar un músculo más cicatrizal, un músculo más fibroso, con mayor porción de tejido adiposo. Aquí podemos ver la excesiva fibrosis. Y todos estos síntomas, como lo puede ser, pues un aumento de la entrada de calcio, que ya también ahorita les voy a explicar. En la mayoría de estudios, de pronto no se explicó la importancia de qué, de la entrada de calcio. Sin embargo, pues yo quiero ofrecer esta información ya que pues así se hace más fácil la comprensión en sí de la enfermedad. Entonces aquí otra vez para recapitular vemos que es una mutación asociada al gen DMD y va a generar una deficiencia en la distrofina. Ya les voy a explicar esto de la membrana y pues como resultado vamos a obtener
una fibrosis excesiva del tejido muscular y pues una fibrosis va a ser igual a una atrofia, por decirlo así. Como les había dicho, esta enfermedad puede ser leve o grave y va a tener sus síntomas degenerativos. ¿Listo? Entonces, al principio los niños de pronto sí presentan los síntomas, pero a medida que pasan los años, esta persona va a aumentar sus síntomas y la esperanza de vida, a comparación del síndrome de Marfan, está más reducida, ya que se espera que esta persona o su esperanza de vida llegue de los 20 a los 40 años. ¿Listo? Eso corresponde a la distrofia muscular de Duchenne, las generalidades. Entonces ahora me gustaría pasar un poco a hablar de por qué nace la enfermedad, el fundamento de por qué se eleva la creatinquinasa, por qué el músculo se fibrosa, por qué se llena de tejido adiposo, etc. Entonces, pues así como en la fisiopatología de Marfan, vamos a hablar un poco de la histología del músculo. Entonces, nosotros tenemos que recordar que el músculo estriado esquelético, en este caso, va a estar unido a los huesos por medio de los tendones, que son los tendones, realmente son tejido conectivo. Y si yo tomo toda la fibra muscular, entonces lo que voy a hacer es cortarla y hacer bueno, voy a ampliar. Primero voy a encontrar que esta fibra muscular entera está rodeada de un epimicio. Esta fibra muscular a su vez va a estar contenida de varios fascículos. Y todos estos fascículos a su vez van a estar formados de miofibrillas o células musculares, los mismos miocitos. Entonces la miofibrilla es el mismo miocito. El miocito, como cualquier célula de cualquier lugar, va a tener una membrana plasmática. Entonces, ¿cuál es esa membrana plasmática del miocito? Pues corresponde al sarcolema. Y dentro del miocito, pues vamos a tener el sarcoplasma y a su vez vamos a tener el sarcómero. Cabe recalcar también pues que este miocito está formado por miofilamentos de actina y de miocina, siendo los filamentos de miocina los más pesados y los de actina los más ligeros. Entonces, una vez ahí vamos a hacerle un aumento a esta célula muscular. Y aquí encontramos otra vez, todo esto correspondería al fascículo, ¿verdad? Entonces, yo divido el fascículo en varias miofibrillas o miocitos y encontraré que esto que veo aquí a nivel lateral, o acá, por ejemplo, a nivel lateral, corresponde al sarcolema, que es la membrana plasmática del miocito. Ahora, ¿qué va a pasar si yo me acerco aquí ahora más a la estructura del miocito? No su sarcolema, sino su porción interna. Pues voy a encontrar con el sarcómero. Todo esto es el sarcómero. Y aquí, como pueden ver, pues a la periferia va a estar el sarcolema. Pues como cualquier membrana plasmática, el sarcolema lo que va a hacer es permitir el intercambio de iones o una comunicación a nivel intracelular con el medio extracelular. Y como por dato general, pues el sarcolema va a estar formado de una tríada, en el caso del músculo esquelético, una tríada que corresponde al túbulo T, al cual va a llegar el calcio proveniente pues de la sinapsis o la unión neuromuscular, va a entrar por acá, va a entrar por acá y va a llegar acá a este retículo endoplasmático que contiene pues más depósitos de calcio, lo que va a permitir la contracción muscular a nivel general. Entonces, ¿qué tiene el sarcómero? El sarcómero va a ser realmente el límite entre dos líneas Z, ¿cierto? Entonces aquí pues vemos una línea Z y otra línea Z. Y ese sarcómero pues se multiplica muchas veces en el miocito. Es decir, aquí tengo un sarcómero, aquí tengo otro sarcómero, bueno, aquí tengo otro sarcómero, aquí otro, otro, y así. Así, pero ahorita solo estamos viendo uno. Entonces, entre dos líneas Z
voy a comprender un sarcómero. Más al exterior voy a tener la banda I, la cual va a estar formada por únicamente los filamentos delgados. Estos filamentos delgados pues se pueden ver o pues son los mismos de actina. Entonces aquí tenemos las bandas I, que son las más iluminadas. Entonces, pues como estos son filamentos delgados, cuando pues yo haga un translúcido, cuando pase luz por acá, pues voy a ver que esto es más iluminado. Ahora, voy a tener una banda A. Esta banda A es más oscura. ¿Y por qué? Porque está formada de los filamentos pesados, ¿sí? Estos filamentos pesados, lo mismo, es el mismo concepto. Si yo paso una luz, pues esta luz de pronto no pase, no sea translúcido, sino que rebote. Entonces por eso esto se va a ver muchísimo más oscuro. Ahora, dentro de la banda A voy a tener otras bandas, que es la banda H y la banda M. La banda H, que es la que nos va a importar ahora, es la que contiene la creatinquinasa. ¿Listo? Esta creatinquinasa es importante ya que, pues, como toda la banda A está formada por miofilamentos de actina, la creatinquinasa va a ayudar a hacer un paso de ADP a ATP. Tengamos en cuenta que una vez el filamento de miosina está unido al filamento de actina, va a necesitar un cambio de ADP a ATP para poder generar la contracción muscular. Y esto lo tiene que hacer 2 veces. 2 veces por una contracción muscular. Entonces, esto es muy importante en el caso de la fisiopatología de las distrofinopatías, ya que nosotros vamos a tener en cuenta que apenas se rompa toda esta fibra muscular, pues la creatinquinasa va a salir. ¿Listo? ¿Pero por qué va a salir? Si yo hasta ahorita les estaba hablando del sarcómero, pero no les hablaba mucho del sarcolema. Pues bueno, ya como les dije, el sarcolema va a estar unido al sarcómero mediante esta proteína. Entonces, esta proteína lo que realmente hace es un sostén. Es un sostén tanto del sarcómero con el sarcolema. Entonces, aquí vamos a acercar otra vez. Aquí estamos viendo de azul el sarcolema. Ah, no, este es un fascículo. Y aquí pues estamos viendo la miofibrilla, perdón. Y entonces esta miofibrilla va a estar rodeada por su membrana plasmática, que es el sarcolema. Y encontramos todas estas proteínas que pueden ser los sarcoglicanos, etcétera. Y aquí vamos a encontrar a la distrofina. Entonces esta distrofina es un sostén entre el sarcómero, que podría estar acá, con el sarcolema. ¿Qué pasa si yo daño esta distrofina? Si yo no cumplo con este requerimiento para sostener la membrana basal, pues lo que va a hacer es esto. Entonces yo voy a hacer un dibujo acá para simplificarlo. Aquí yo tengo mi sarcolema, ¿cierto? Entonces, este sarcolema pues va a estar unido por la distrofina. Sin embargo, aquí pues yo corté a la distrofina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí, digamos que acá está el sarcómero, aquí de color gris. Entonces, pues si yo no tengo una distrofina que ancle esto con esto, lo que va a pasar es que la membrana plasmática o el sarcolema se pega acá. Si esto se pega acá, se va a empezar a dañar. Entonces voy a empezar a abrir poros. Voy a empezar a abrir poros y poros y poros. Y como yo les había dicho, el sarcolema pues ayuda a transportar los iones de calcio provenientes de la unión neuromuscular y a su vez de las cisternas terminales que pues estaban acá, que son los mismos retículos endoplasmáticos. ¿Sí? Las cisternas terminales van a tener más calcio. Entonces estas cisternas terminales van a liberar calcio, 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 calcio y se mete calcio al sarcolema. Yo sé que listo, el calcio sí es importante para la contracción muscular. Sin embargo, cuando este calcio también entra, pues también permite la activación de ¿qué? De proteasas. Entonces el calcio se une a la proteasa y la proteasa pues empieza a dañar el músculo. ¿Qué pasa si yo empiezo a dañar un músculo o estoy inflamando algo? Pues va a haber consecuentemente una fibrosis o un tejido de remodelación. Voy a empezar a remodelar al tejido.
una vez remodelo el tejido, voy a obtener ¿qué? Una fibrosis. ¿Listo? Entonces todo esto se va a volver poco funcional. ¿Por qué? Porque se fibrosó gracias a que se dañó la membrana, entró calcio, activó proteasas y empezó a dañar todo el sarcómero. Yo cuando daño el sarcómero, pues estoy dañando a la banda H. Si daño la banda H, va a liberar todo su contenido hacia afuera. ¿Y ese contenido cuál va a ser? La creatinquinasa. ¿Listo? Por eso es importante para mí esta explicación del sarcómero, el sarcolema, etc. Ahora, vamos a hablar un poco más de el diagnóstico y la evaluación clínica. ¿Qué vamos a obtener primero? Nosotros vamos a tener que hacer una historia clínica. Esta historia clínica normalmente tiene un periodo de 41 meses de diagnóstico. Normalmente nosotros en promedio vamos a estar diagnosticando a los niños con distrofia muscular de Duchenne a los 41 meses. Entonces, yo voy a recopilar antecedentes médicos, antecedentes familiares y voy a empezar a preguntar sobre los síntomas que tiene este niño. Y voy a mirar, pues, con respecto a la historia clínica, también los familiares hombres. Si ellos han tenido enfermedad de Duchenne o si han visto, pues, al examen físico problemas para, por ejemplo, levantarse, etc. Al examen físico, yo voy a buscar qué. Voy a mirar primero la fuerza muscular, voy a buscar su debilidad muscular a nivel simétrico y progresivo, pero con una predominancia hasta ahora proximal. ¿Listo? Además, yo voy a tratar de revisar la hipertrofia de las pantorrillas. Aquí les voy a mostrar una hipertrofia de las pantorrillas. Yo también necesito revisar eso ya que es importante para Duchenne. Igual ya ahorita vamos a explicar lo de la hipertrofia. Vamos a tratar de identificar también otros signos como si se le dificulta caminar, si tiene calambres normales, si tiene la contractura en las articulaciones y sí o sí una dependencia de silla de ruedas, que en Duchenne va a ser a los 13 años. ¿Listo? Sobre todo, esto es importante para Duchenne. Tengan en cuenta que va a ser a los 13 años. Y esto creo que es una de las partes del diagnóstico diferencial con otras enfermedades, entonces ténganlo en cuenta. Duchenne, 13 años para silla de ruedas. Luego de esto, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, vamos acá. Y ya tengo esta sospecha, ¿verdad? Mira la historia familiar, miren los síntomas, los signos, etc. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? ¿Qué proteína dije yo que se iba a ir? Que se iba a salir de la banda del sarcómero. Pues va a ser la creatinquinasa. Entonces, voy a mirar los niveles de creatinquinasa sérica y voy a ver si son significativamente elevados o no. Entonces, si son elevados, voy a mirar el gen, ¿verdad? Voy a realizar una prueba molecular, voy a analizar una lesión, voy a analizar una duplicación, porque pues hay muchas otras variantes patógenas que también implican esta lesión o duplicación del exón. Y voy a mirar si detecto sí o no una variante patogénica. Si no lo detecto, pues voy a mirar ya exactamente en el gen exacto de Duchenne, ¿listo? El DMD. Si me sale positivo para esto, pues yo estoy confirmando ya el diagnóstico de distrofinopatía. Ahora, si yo no tengo unos niveles altos de SK, tengo varias, bueno, pues en este caso no estoy considerando a Duchenne, ¿listo? Si lo tengo alto, también puedo utilizar otra prueba, que sería la biopsia muscular. Entonces, en la biopsia muscular, pues voy a encontrar lo que les había comentado anteriormente, una fibrosis. Voy a considerar, pues, mayor tejido adiposo. Pero estos hallazgos realmente no son específicos. Entonces, hagamos aquí el ejemplo. Esto sería una normal, ¿verdad? Aquí yo estoy teniendo una fibra muscular normal.
aquí veo un fascículo, aquí veo otro fascículo, entonces esto correspondería a las miofibrillas. Miofibrilla de músculo esquelético. Ahora, em, vamos a ver cómo se ve la distrofinopatía. Entonces, si ven como la cantidad de tejido fibroso alrededor, también vamos a encontrar pues fibras musculares un poco, diría yo que más pequeñas, otras irregulares. Hacemos la tricrómica de Mason y ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar positivo para una cantidad exagerada de tejido conectivo, de fibrosis. Aquí vemos la fibra normal, aquí vemos al perimicio, perdón, que pues tiene un tamaño normal. Y ahora pues yo voy a realizar la biopsia buscando los niveles de distrofina. Pues habíamos aclarado que si esto es una célula, la distrofina se va a ubicar al exterior, ¿cierto? Porque está tratando de agarrar al sarcolema. Entonces, pues vamos a encontrar que la distrofina en niveles normales, pues va a estar bien distribuida a nivel lateral. Sin embargo, en el caso de la distrofinopatía, vean la cantidad de distrofina que hay. O sea, la distrofina es casi que nula. Por lo tanto, podemos tener otro tipo de examen y es mirando la cantidad de distrofina presente en la enfermedad. Ahora, ¿yo cómo sé si es tanto Duchenne o si es Becker? Bueno, aquí como otro dato interesante es que también podemos realizar la Western Blot y, como les dije antes, los DNA test. Entonces, primero, para saber si yo tengo una enfermedad que puede ser Duchenne o Becker, voy a utilizar los niveles de distrofina. Entonces, aquí vamos a escribirlos. Para Duchenne, ¿qué porcentaje debo tener? Entonces el porcentaje para Duchenne va a ser de 0 a 5%. Un intermedio en que yo no sé si es Duchenne o si es Becker, pues lo voy a tener entre el 5% al 20%. Ahora, si es Becker, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener del 20 al 50%. Y en un caso ya más extremo, pues va a ser del 20 al 100%. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sé que Becker tiene que ser menor? Porque en este caso, Duchenne es la más grave de todas. Luego, las que menos manifestaciones muestra es Becker. ¿Listo? Y por último, vamos a tener la cardiomiopatía asociada a Duchenne. Entonces, en nivel de gravedad, pues este es el que menor distrofina tiene. Este va a tener algún tipo de distrofina, está dañada, pero aún así tiene la distrofina. Ahora, pues vamos a ver cómo yo voy a realizar este test, de dónde va a salir, qué es lo que yo estoy buscando en el test. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos un DNA normal, ¿verdad? Y en este caso, vamos a tener un tipo de mutación específica para Duchenne. Entonces, solo para Duchenne yo necesito un tipo de mutación específica que es la nonsense y la frameshift. Ahora, el frameshift va a ser, em, pues, me imagino que ya Juan Pablo lo explicó, pero va a ser un cambio en el marco de lectura. ¿Listo? El frame, pues haciendo referencia a marco o a una porción, y shift, cambio. Entonces, en el frame shift, sigamos, yo tengo la secuencia de aminoácidos, por ejemplo, pues para ponerlo en español, el perro corre felizmente en el parado, sería el gen normal. Sin embargo, si yo quito, por ejemplo, la palabra el perro corre felizmente en el prado, si le quito el corre felizmente, pues quedaría el perro en prado, ¿sí? O sea, aquí pierde todo el sentido la secuencia.
Entonces a eso se le hace referencia al frame shift. Aquí vamos a ver otra vez que en este caso el frame shift falló. Hay un cambio completo de la secuencia, entonces, por decirlo así, no se entiende, no hay sentido. Y esto va a ocurrir en números que no son divisores de 3. Es decir, que normalmente, pues nosotros en cada codón vamos a tener 3 aminoácidos, ¿cierto? Entonces, pues si yo lo hago en el 1, se va a correr toda la secuencia y no se va a leer bien. Por lo tanto, estas variantes sí van a ser más patogénicas, y entre más patogénico vamos a obtener una enfermedad más grave que correspondería a Duchenne. Ahora, en el caso de que no sea frame shift o no se haga un cambio de esta secuencia, de la manera en que se lee, que no se pierda este sentido, pues voy a estar pensando en Becker. ¿Listo? Porque no va a generar estas consecuencias tan dañinas o no va a generar una distrofina tan atrofiada. Entonces, esto sería con respecto al diagnóstico. Listo. Entonces, ahora vamos a ir con las 3 distrofinopatías. Entonces vamos a empezar con Duchenne, luego vamos a ir con Becker y para finalizar vamos a ir con la cardiomiopatía dilatada asociada a distrofia muscular de Duchenne. Entonces, pues para comenzar con Duchenne, nosotros vamos a tener que esta enfermedad, como les había comentado antes, es causada por un nonsense y un frame shift de la secuencia genómica, ¿verdad? O pues de un gen en específico. Por lo tanto, vamos a entender que esto o el diagnóstico se va a presentar a la edad de 5 años en promedio. Además, pues tenemos en cuenta que gracias a este nonsense o frame shift se va a dañar la secuencia de lectura. Y si yo daño esa secuencia de lectura, pues va a tener un caso en el que la distrofina no vaya a aparecer. Y por lo tanto, se va a traducir como un espectro más grave. Y eso corresponde al Duchenne, al espectro más grave de todas las distrofinopatías. Entonces vamos a tener problemas con el desarrollo motor. ¿Por qué? Porque vamos a tener retraso en los hitos motores, vamos a tener una dificultad para caminar, vamos a tener una dificultad para levantarse, y esto se va a presentar como un retraso motor general en el 42% de las ocasiones. Además, vamos a tener un problema en la marcha, vamos a tener un problema a la hora de caminar, por ejemplo en puntillas, y un pie plano persistente, todo lo cual se va a presentar en el 30% de las ocasiones. Ahora, el retraso en caminar se va a presentar en el 20% de las personas que tienen síndrome de Duchenne, y las dificultades del aprendizaje en el 5%, mientras que los problemas del habla en el 3%. Ahora, yo voy a empezar a hablar de estas dos características principalmente. ¿Por qué? Porque están relacionadas con el coeficiente intelectual. Entonces, el coeficiente intelectual, pues se han hecho varios estudios en los cuales tenemos un coeficiente intelectual promedio. Sin embargo, las personas con síndrome de Duchenne están por debajo de ese promedio y van a tener valores menores a 70. Por lo tanto, todas estas personas que tienen estos valores disminuidos van a pertenecer a un porcentaje mínimo de personas que tienen una disabilidad, una deficiencia intelectual. Estas personas van a cumplir todos los criterios para estar categorizados como con una disabilidad mental, intelectual. Y esto pertenece o corresponde al 19% de las personas con el coeficiente intelectual disminuido. Mientras que va a haber otro porcentaje que pues también lo van a tener disminuido, pero estas personas no van a presentar estos criterios de disabilidad mental. Por lo tanto, van a tener un déficit en la función ejecutiva. Entonces van a tener una menor capacidad de multitarea, van a tener una memoria de trabajo disminuida, una función cognitiva disminuida también. Y todo esto
se va a traducir en un déficit de la función ejecutiva. Listo. Ahora, también vamos a tener unos signos o síntomas psicológicos importantes, que son el TDAH en 32%, autismo en el 15% y la ansiedad en el 27%. Por lo tanto, estos tres criterios nos va a estar determinando en estos estudios que se han realizado que estas personas pues tienen una disfunción a nivel cognitivo. Entonces sí hay afectación de la cognición con respecto a los niños con Duchenne. Además, vamos a encontrar que estas personas van a presentar unos signos o síntomas importantes, pues sobre todo la pseudohipertrofia. Pseudohipertrofia que se va a dar en los gemelos. ¿Por qué? Porque, como les había comentado antes, pues en el sarcómero, como va a estar constantemente rompiéndose y dañándose gracias a la entrada de calcio y su consecuente unión con las proteasas, pues también va a haber una llamada de células inflamatorias. Y estas células inflamatorias, como los macrófagos, pueden estar produciendo factores o interleuquinas que aumenten la regeneración muscular. Por lo tanto, nosotros tenemos un músculo regenerándose. Y este músculo que se está regenerando, pues se va a regenerar con tejido fibrótico. Por lo tanto, van a ser gemelos fibrosos. Por lo tanto, se le dice pseudo hipertrofia, porque realmente se ven grandes, pero no es una hipertrofia propiamente dicha, es una hipertrofia ocasionada por la fibrosis. Ahora, además, estas personas van a tener una debilidad proximal y distal. Sin embargo, esta debilidad se va a presentar sobre todo a nivel femoral y a nivel delto pectoral y en músculos del cuello. Por lo tanto, estas personas, bueno, y también a nivel de los músculos de la cintura pélvica. Sin embargo, estas personas pues nos van a presentar un síntoma o un signo característico que es el signo de Gower, el cual pues yo le voy a pedir a un niño que esté en el piso en una posición supino, que se levante. Entonces él va a demorarse demasiado en levantarse y va a contar con esta característica, que es que cuando se vaya a tratar de levantar, él va a poner las manos en sus rodillas. Y por lo tanto, pues creo que el síntoma más característico de la enfermedad de Duchenne. Entonces, pues que no se les puede olvidar este signo o este síntoma. Además, vamos a tener una propensión a las fracturas. ¿Por qué? Porque pues ahorita estamos hablando un poco del epimicio, del peromicio y el endomicio. Esto es tejido conectivo, ¿verdad? Y también, ¿qué otra cosa es tejido conectivo? Pues también lo es el tendón. Entonces, todo esto, tanto el tendón como el epimicio, perimicio y endomicio van a estar conectados. Entonces, ¿cuál es la función de este tejido conectivo? Acompañar a las fibras musculares, ¿verdad? Que están aquí contenidas. Entonces, estas fibras musculares se van a contraer hacia adentro. Si ellas se contraen hacia adentro, pues se acortan estas bandas de tejido conectivo con la consecuente contracción o acortamiento del tendón. Si se acorta el tendón, se va a generar una señalización mecánica a nivel de los osteoblastos. Y si hay una señalización mecánica a nivel de los osteoblastos, se va a favorecer el crecimiento. Sin embargo, estas personas no tienen esta capacidad contráctil. Por lo tanto, son personas sedentarias, son personas que por lo general pues están en silla de ruedas y no pueden generar esta señalización mecánica. Por lo tanto, pues vamos a tener una mineralización disminuida y una densidad ósea disminuida. Además, estamos por lo general tratando a estas personas con glucocorticosteroides, o pues generalmente solo estamos tratándolos con corticosteroides que pues van a ir a la porción media de la glándula suprarrenal, que está encargada de producir los glucocorticosteroides. Y estos glucocorticosteroides, además de disminuir la inflamación, van a provocar un aumento en la función de los osteoclastos. Y estos osteoclastos se van a encargar de destruir el hueso para la reabsorción ósea. Entonces, por eso estas personas tienen una propensión a las fracturas.
Con respecto a los síntomas a nivel del corazón, pues vamos a obtener que se van a presentar a los 18 años. Después de los 18 años, el 100% de las personas van a presentar los síntomas de cardiomiopatía. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Que hay 14, a los 14 años, perdón, un tercio, lo mismo que el 33% de las personas van a empezar a tener estos síntomas. Bueno, entre menos o 14 años. A los Entre los 14 y los 18, el 50% de las personas van a empezar a presentar estas manifestaciones. Y ya, como les dije, a los 18 años, el 100% va a empezar a presentar estas manifestaciones a nivel del corazón. Entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones? Primera, van a presentar una taquicardia sinusal. Segundo, van a presentar una cardiomiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca por congestión. Y esta insuficiencia cardíaca por congestión va a ser secundaria ¿a qué? A una hipertrofia, tanto concéntrica como excéntrica. Por lo tanto, esto nos va a llevar a que pues, su esperanza de vida sea muy corta. Va a ocurrir en la tercera década y su causa de muerte, si bien les dije que pues, estas personas van a tener una insuficiencia cardíaca, pues su causa de muerte va a ser desconocida, ya que esta insuficiencia cardíaca pues no la podemos monitorear, porque estas personas pueden estar haciendo cualquier otra cosa, pueden estar durmiendo, pueden estar estudiando, pueden estar viendo televisión, y pues va a ocurrir la insuficiencia cardíaca. Entonces todo esto va a ocurrir en un medio que no es controlado. Entonces yo no puedo medir qué hormona subió, qué canales aumentaron, qué canales disminuyeron, sino que solo estoy viendo que esta persona murió por una razón del corazón, pero no sé exactamente cuál. Entonces, por esto las personas con síndrome de Duchenne tienen una causa de muerte difícil de determinar. Con respecto a la esperanza de vida, yo les dije, está en la tercera década, pero tiene un promedio o una vida media de 24 años. Entonces, eso sería todo con respecto al síndrome de Duchenne. Ahora vamos a pasar a la distrofinopatía muscular de Becker. Listo. Y ahora vamos a ir con la distrofia muscular de Becker. Entonces, la distrofia muscular de Becker va a estar caracterizada por una debilidad proximal y distal de los músculos. Y como yo les había hablado, pues en la distrofia muscular de Duchenne íbamos a tener un frame shift y un nonsense. Sin embargo, en el caso de la distrofia muscular de Becker vamos a tener un missense. Y este missense puede ser tanto funcional como no funcional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un missense funcional y no funcional? El funcional es que, por ejemplo, aquí yo estoy produciendo una proteína polar y va a funcionar bien, ¿cierto? Porque va a traer los iones necesarios para que se unan y formen una unión funcional. Sin embargo, vamos a tener otra que no es funcional y en este caso, por ejemplo, yo produzco una polar acá y la mutación va a hacer que se cambie la letra del aminoácido. Y este aminoácido pues ya no va a ser polar, sino que va a ser apolar. Y esto va a permitir o no va a permitir la unión de la proteína con otras sustancias o su interacción con otras sustancias, y eso la va a volver no funcional. En este caso, pues la missense de la distrofia muscular de Becker va a generar pues un grado de distrofina, ¿cierto? Vamos a tener distrofina, pero en menor medida. Una distrofina, por ejemplo, a medias, por decirlo así. Mientras que en la distrofia muscular de Duchenne, pues no vamos a encontrar esta distrofina, va a ser casi que ausente. Recordemos que en la tabla de arriba aparecía de un 0 a un 5% en Duchenne la distrofina, mientras que en Becker aparecía de un 20 a un 50%. Entonces tengamos en cuenta que Becker es menos grave que Duchenne. Ahora, la debilidad muscular va a estar caracterizada por pues lo proximal y lo distal, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que hay un signo
que es que los músculos flexores del cuello van a conservar su funcionalidad. Además, van a existir otros síntomas como es la debilidad en el cuádriceps femoral único, es decir, que solo la debilidad muscular se va a presentar en estos dos músculos. Y vamos a presentar otras contracturas articulares. ¿Por qué se van a presentar estas contracturas articulares? Porque por lo general se van a dañar los músculos flexores más que los extensores. Entonces, pues el flexor a estar actuando y no haya un músculo que lo inhiba, pues se va a encontrar la contractura. También vamos a encontrar que esta enfermedad se está diagnosticando de 10 a 20 años. Y lo más importante es que la silla de ruedas o la utilización de la misma va a aparecer a los 16 años. Esto es muy importante porque también nos va a ofrecer otro diagnóstico diferencial con respecto a Duchenne, porque Duchenne habíamos tenido en cuenta que era de 13 a menos años la aparición de la silla de ruedas. Mientras que en Becker vamos a tener esta aparición a los 16. Incluso puede aparecer a los 30 y en casos más extremos a los 40. ¿Esto qué nos va a estar reflejando? Que Becker es una enfermedad que tiene una aparición más tardía. Ahora, en Becker tenemos una miocardiopatía también, que también va a aparecer a los 14 años. Recordemos que tanto Becker como Duchenne, esto va a aparecer a los 14 años. Sin embargo, pues hay una pequeña diferencia y es que en el estudio decía que Duchenne aparecía a los 14.4 años, mientras que Becker va a aparecer a los 14.6 años. Una vez realizamos este diagnóstico, vamos a necesitar un trasplante. Entonces, en promedio, a los 5 años se hace el trasplante y vamos a tener una muerte mucho más tardía. La esperanza de vida es más tardía y va a ocurrir a los 40 años. Otro diagnóstico inferencial es que va a haber o no va a existir un deterioro cognitivo, mientras que en Duchenne sí va a existir. Entonces, estas son las principales diferencias con respecto a Duchenne y Becker. Ahora vamos a ir con la cardiomiopatía dilatada asociada a distrofia muscular de Duchenne. Entonces comenzamos con que en 1987 se encontró una familia de 5 generaciones que poseían arritmias, que poseían de pronto unos síntomas esqueléticos leves, sin embargo, tenían unos niveles de CK elevados. Y pues, ¿por qué se iba a explicar esto si los síntomas son leves? Bueno, esto se debía a que pues iban a aparecer sobre todo en hombres en su veintena y en mujeres en su cuarentena o a su quinta década, que estas personas iban a tener problemas en el corazón, porque una parte del gen que solo afecta la producción de distrofina en el corazón, pues iba a afectar a estas personas. Entonces, ¿cómo se iba a manifestar esa enfermedad o cómo se manifiesta en estos casos? Pues al principio son asintomáticos. Veamos que acá pues la enfermedad comienza a los 20 y aquí a los 40. Entonces son asintomáticos, luego aparece una taquicardia sinusal y luego va a aparecer un derrame pericárdico con un taponamiento y finalmente una inflamación miocárdica. Esto nos va a llevar a una muerte en las personas que tienen esta distrofia muscular de Becker o benigna, o también se le puede llamar subclínica, pues en un 90% van a presentar estos síntomas, ¿no? Sin embargo, solo el 20% van a morir y el 33% de estas personas van a tener una insuficiencia cardíaca a pesar de hallazgos musculares pues a nivel esquelético relativamente leves. Ahora, vamos a ir con la correlación genotipo-fenotipo. Entonces, en esta correlación no sabemos si es una lesión en el exón 7,
si es una lesión en el exón 3, o sea, esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es ya de lo que les he venido hablando anteriormente, las de lesiones y duplicaciones dentro del marco de lectura. Entonces, si esta lesión o duplicación no corresponde al marco de lectura, por ejemplo, aquí hubo la de lesión y vemos que pues no se une bien con entonces cuando se unan, pues va a haber un daño en el marco de lectura, no tiene sentido este marco de lectura. Entonces, a esto le llamamos frame shift. Ahora, si nosotros vemos que este marco de lectura no perdió su sentido, es decir, que encaja con pues no tenemos un frame shift. Vamos a tener un sentido pues correcto en este caso, ¿verdad? Y eso va a generar Becker. ¿Listo? Porque esto es importante, porque cuando no hay sentido, pues no está la capacidad de generar la distrofina, mientras que cuando sí tengo un sentido así sea mínimo, pues sí voy a estar generando la distrofina. Puede que sea una distrofina que no sea óptima, que no esté en sus mejores condiciones, sin embargo sigue siendo una distrofina. Aquí vemos otro ejemplo, que la lesión o la no producción de la distrofina me va a generar distrofia muscular de Duchenne. Y aquí pues va a generar una de Becker. Aquí sí tengo distrofina, aquí no tengo distrofina. Este diagnóstico va a ocurrir, o estas reglas de las que yo les he hablado, pues ocurren en una precisión del 91 al 92%. Es decir, que las nonsense y frame shift van a dar Duchenne en el 91% de los casos, y las que no son frame shifts o son missense, por decirlo así, son missense, también van a dar en un 91-92% de casos Becker. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el otro 8 o 9%? Pues van a ser las excepciones. Es decir, que puedo yo tener un frame shift que sea muy grave, que no tenga sentido y me dé Becker. Esto no debería pasar. En el 91 o 92% esto no pasa. Pero en este caso, este 8 o 9% es la excepción. Ahora, si ocurre una mutación dentro del marco de lectura, me va a dar Duchenne del 8 al 9% de los casos. O sea, no sigue la regla que les mencioné anteriormente. Ahora, vamos a hablar un poco de las variantes patogénicas y las disoformas. Entonces ya tenemos en cuenta esto, ¿no? Como resumen, si no hay marco de lectura, en un 90 a 91% de las ocasiones va a ser Duchenne. El otro 9% pues va a ser sobre el marco de lectura. Y viceversa para Becker. Entonces, si está en el marco de lectura, en el 91-92% de las ocasiones va a ser Becker. Pero puede pasar que no esté en el marco de lectura y me dé Becker también solo del 8 al 9%. Espero me haya hecho entender con esa explicación. Ahora, vamos a ir con las isoformas. Entonces vamos a tener isoformas de la distrofina, las cuales se puede llamar distrofina 140 o la 71, que se van a encontrar a nivel cerebral. Y si se dañan, pues van a estar relacionadas con el deterioro cognitivo o deterioro intelectual. Ahora, con respecto a Becker, pues ya hablamos de que solo se va a generar dentro del marco de lectura. Sin embargo, vamos a tener que Becker o una mutación en el dominio aminoterminal va a generar una miocardiopatía temprana. Hay una relación en eso. Con respecto a los daños en el corazón o a la cardiomiopatía dilatada asociada a distrofia muscular de Duchenne, vamos a ver que se afecta el promotor muscular. ¿Listo? En todos los Duchenne, en todas las distrofinopatías, perdón, va a haber un daño en el promotor muscular, que es el encargado de, como su nombre lo dice, ayudar a promover la producción de distrofina. ¿Qué pasa? Que en este caso sí se mantienen activos estos dos promotores que cumplen la misma función de promover la producción de distrofina, y estos van a estar activos en el cerebro y en las células de Purkinje.
Entonces, si este está desactivado, pero estos dos están activos, se va a seguir produciendo distrofina a nivel muscular esquelético. Y eso nos va a mostrar lo que vemos en esta afectación, que hay unos síntomas esqueléticos muy leves, sin embargo, los síntomas cardíacos son muy graves. Entonces, aquí sí se está manifestando y en este caso, pues se está supliendo esa necesidad del músculo que tiene de producir distrofina. Además, vamos a tener que se está encontrando en la DMC las mutaciones en la región entre el exón 45 a 53. Y vamos a encontrar también una expresión reducida del canal de sodio secundaria a la deficiencia de distrofina. Mientras tanto, vamos a hablar del predominio de del síndrome, de los síndromes en general a nivel mundial. Entonces, en Canadá vamos a encontrar este valor. Uno de cada 4.700, solo para Duchenne. Ahora, para la de Becker vamos a encontrar 18.450 personas, solo una van a tener Becker. Y en Noruega encontramos que la Duchenne va a estar en una persona cada 3.917. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Listo. Y ahora nosotros vamos a seguir con los diagnósticos diferenciales de la distrofia muscular de Duchenne y las diferentes distrofinopatías. Entonces, en este caso, vamos a tener unos síntomas similares, sin embargo, van a ser ocasionados por otras proteínas o van a ser ocasionados por nervios, por diferentes estructuras que, si bien sí están relacionadas al músculo, van a ser diferentes a la distrofina. Comenzando con la distrofia muscular de cinturas, que por su nombre en inglés se le corresponde el nombre a Limb Girdle Muscular Dystrophy. Entonces, esta enfermedad puede ser tanto autosómica recesiva como autosómica dominante y se puede dar en ambos sexos. Si bien nosotros habíamos hablado de que la mayoría de enfermedades se dan en el sarcómero, o bueno, entre el sarcolema y el sarcómero, esta enfermedad se va a centrar únicamente en el sarcolema y va a generar pues una proteína conocida como los sarcoglicanos, que van a estar todos juntos en la membrana, lo mismo que el sarcolema. Ahora, estos sarcoglicanos, pues realmente si se dañan van a permitir una entrada mayor de señalización, pues de moléculas que señalicen y empiecen a generar inflamación y un daño crónico. Ahora, vamos a tener que esta enfermedad va a tener, en su variante 21, va a tener unas similitudes con la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Unas similitudes fenotípicas, como lo puede ser la debilidad muscular tanto proximal como distal. Además, vamos a tener otras proteínas como la FKRP, que va a producir la fuquitina. Y esta fuquitina me va a ayudar a producir a los distroglicanos. Esto es importante ya que pues son variantes diferentes, pero pues van a afectar ambos a la membrana y ambos van a generar la misma enfermedad. Vamos con la siguiente enfermedad, que sería la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. Esta distrofia muscular pues va a ser ocasionada por estos genes. Si bien la mayoría de los genes vamos a ver que son bastante parecidos al nombre de la enfermedad, este va a tener algunas excepciones, como lo es el FHL1 y el LMNA, pero pues sobre todo está ocasionado por el EMD. Entonces, esta enfermedad va a tener una triada muy característica, la cual es una debilidad muscular progresiva. Esta va a ser la primera característica de la triada. La segunda va a ser la contractura articular
Y la tercera va a nacer de la debilidad muscular, la cual va a ser una atrofia húmero-peronea. Húmero-peronea. Entonces aquí vemos cómo esta enfermedad como diagnóstico diferencial tiene la atrofia húmero-peronea. Entonces aquí en el húmero y en el peroné. Ahora, eh, algo muy importante es que de pronto en otros estudios se hablaba de que el deltoides aún conserva su función. Sin embargo, pues el profesor no mencionó nada de eso, entonces pues solo es un dato que está ahí de más. Ahora, con respecto a cómo se genera esto, pues vamos a tener que estos genes van a codificar para proteínas de la envoltura nuclear. Y esta envoltura nuclear tiene como función recibir la señalización mecánica. Cuando tenemos una función normal mecánica, eh, esta envoltura nuclear pues la puede recibir y puede generar un control, puede generar un estrés mecánico, o sea, va a recibir el estrés mecánico y va a generar una regulación genética y una proliferación celular para mantener los músculos funcionando. Sin embargo, si esta LMNA que va a formar a la laminina, a la laminina C o a la hemerina, por ejemplo, acá, pues no entienden esta señal, no la saben codificar, no saben responder a ella. Entonces es como si pues yo estuviera hablando español y la envoltura nuclear hablara inglés. Entonces no va a hacer lo que yo quiero que haga y va a terminar como una atrofia en los músculos y también a nivel cardíaco. Que a nivel cardíaco vamos a tener síntomas como la síncope, el presíncope y una poca tolerancia al ejercicio. Todo esto va a ser diagnosticado después de la segunda década. Como tercera opción de diagnóstico diferencial vamos a tener a la atrofia muscular espinal. Esta atrofia muscular espinal va a ser generada o va a estar por un daño en la motoneurona alfa. Motoneurona alfa que discurre por la raíz ventral y va a ser el nervio eferente que genera la contracción muscular en en los reflejos miotáticos. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la genética? En este caso va a estar afectado este gen, el gen SMN, que es el Alpha Motor Neuron Survival Factor. Esto también pues va a ser traducido al español, o sea, las siglas también se van a corresponder con el español como supervivencia de la motoneurona 1. Entonces va a ser el gen SMN1 o lo vamos a llamar motoneurona 1 o alfa, como quieran llamarlo. Entonces en este caso vamos a tener que, pues al no recibir las eferencias, no recibir la señal, pues el músculo no va a hacer nada y cuando yo no estoy utilizando un órgano, este órgano se va a atrofiar. Entonces es diferente a la Emery Dreyfus porque esta directamente ya no recibe el estímulo, o sea, ya no hay estímulo. En cambio en esta sí hay estímulo, pero no lo entiende. Como cuarta opción vamos a tener a la miocardiopatía dilatada. Esta miocardiopatía dilatada va a ser autosómica dominante y va a ser presentada de un 80 a un 90% de las ocasiones. El estudio no hablaba mucho de esto, así que pues voy a dejar así. El síndrome de Bart va a ser una enfermedad la cual, perdón, se me olvidó mencionar que esta enfermedad de la motoneurona va a ser autosómica recesiva. Y tiene como síntomas característicos que respeta los ojos y la cara, va a haber temblores en la lengua, va a haber una pérdida de los reflejos, obviamente, porque pues no se está generando este reflejo, por ejemplo, este reflejo rotuliano. Va a haber una debilidad proximal y distal de manera simétrica y va a ser, como les digo, autosómica recesiva. Ahora, si vamos bien al síndrome de Bart. Síndrome de Bart va a estar codificado por el gen tafacin. Este gen tafacin me va a ayudar a producir la cardiolipina, una proteína importante en la membrana mitocondrial. Y pues si yo tengo una disfunción a nivel de la membrana mitocondrial, voy a tener un daño en la mitocondria, aquí generando pues un incremento en la apoptosis.
Además, pues aquí estamos viendo otra imagen en la cual pues no está funcionando la fosforilación oxidativa. Y esto se va a reflejar en diferentes sistemas, como el sistema cardíaco, el sistema muscular y el sistema inmune. En el caso del sistema cardíaco, vamos a tener una cardiomiopatía. En este caso, no vamos a tener una compactación del ventrículo izquierdo y vamos a tener dos opciones: o tener una fibrosis elástica endocárdica o no tenerla. Entonces tenemos esas dos opciones. Como diagnóstico diferencial, pues vamos a tener eh, esta, esta fibroelastosis endocárdica. ¿Listo? Y la no compactación del ventrículo izquierdo. Eso sería uno de los diagnósticos diferenciales. Tenemos una eh, miopatía musculoesquelética. En este caso, no me genera ningún diagnóstico diferencial. Pero otro de los diagnósticos diferenciales en el síndrome de Bart, que sí es importante, es la neutropenia, ya que pues, las mitocondrias en este caso no están funcionando y vamos a tener pocos neutrófilos. Como otro diagnóstico diferencial e importante es la gestal facial. En el artículo no se ha hablado mucho de gestal facial, pero en otro artículo de síndrome de Bart mencionaban las diferentes características que son las siguientes. Entonces, pues si quieren, también paren este video y traten de adivinar qué le pasa o qué tiene este niño en su fascia, en su cara, perdón. Entonces, pues en este caso, lo que decían los artículos era que esta persona o este niño, en este caso para mí realmente es muy difícil diferenciar esta gestal facial porque parece normal, pero ya cuando mencionan los síntomas sí parece. Es que tiene orejas grandes, tiene un mentón muy prominente y puntiagudo, va a tener los ojos hendidos, o sea, va a tener los ojos un poco hacia atrás, también va a tener una cara ovalada y unas mejillas prominentes. Eso con respecto a la gestalt facial. O- Ahora, vamos a continuar con la gestión de la enfermedad. Ahora vamos a ir con cómo tratar la enfermedad, cómo hacer la gestión de esta enfermedad después de haber realizado un diagnóstico inicial positivo para distrofia muscular de Duchenne. Lo primero, vamos a mandar a esta persona al fisioterapeuta para pues retrasar esta pérdida de la función muscular. Además, necesitamos tratar a este niño con electrocardiografía, necesitamos mirar cómo está su corazón desde los 6 años. Eso es importante revisarlo porque pues es de los síntomas más importantes en estas enfermedades. Y una consulta con un genetista clínico para poder ya luego pensar en cómo tratar los problemas relacionados al corazón. Entonces vamos a empezar que vamos a utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Además, vamos a utilizar beta bloqueadores importantes para reducir la acción simpática sobre el corazón. Y además, vamos a utilizar en casos de insuficiencia cardíaca, según el artículo, diuréticos como lo pueden ser la digoxina. El fundamento detrás de esto se debe a que pues nosotros tenemos un corazón que realmente no está funcionando, tiene una capa miocárdica disfuncional, fibrótica, que está atrofiada. Entonces esta capa disfuncional y atrófica lo que me va a generar es una poca perfusión en los tejidos periféricos. Los capilares van a tener muy poca perfusión a nivel periférico. Y esto pues va a ser sensado por el sistema nervioso central. Entonces este corazón va a enviar señales, o el sistema nervioso central va a detectar estas señales y va a activar ¿a quién? Al sistema
renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona pues va a aumentar la vasoconstricción, va a aumentar la aldosterona y la aldosterona a su vez va a aumentar los niveles de sodio. A su vez el sodio aumenta el agua presente y esto aumenta la volemia. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo estoy cargando a un corazón con más líquido, sabiendo que este corazón no es capaz de eyectarlo. Entonces, este corazón, si yo le estoy metiendo más y 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 más presión, pues claramente sus fibras musculares van a empezar a fibrosarse por la inflamación y el gasto que requiere esto. Entonces esta fracción de eyección va a disminuir incluso por debajo del 55%. Ahí es cuando nosotros estamos pensando en utilizar los beta bloqueadores. Y los inhibidores de la enzima renina, angiotensina, aldosterona me van a ayudar a disminuir tanto la vasoconstricción, lo mismo que decir que voy a aumentar la vasodilatación. Me van a ayudar a aumentar los niveles, a disminuir los niveles de aldosterona para a su vez sacar más sodio y disminuir la volemia para que este corazón no se cargue tanto, disminuya la presión arterial y pues tenga un paciente que puede resistir a este daño muscular por mucho más tiempo. Además, los diuréticos, pues estamos viendo que si yo tengo una activación excesiva del sistema renina, angiotensina, aldosterona, voy a aumentar mi volemia por el aumento de sodio. Entonces yo lo que quiero hacer es utilizar diuréticos para sacar líquido y que esta volemia disminuya. De esta manera, otra vez, disminuyendo la carga que necesita o que tiene este corazón. Con respecto a el tratamiento con glucocorticoides, pues sabemos que nosotros tenemos este paciente que pues tiene unas fibras miocárdicas, las cuales están siendo atacadas comúnmente, que están siendo inflamadas, y esto pues va a necesitar de corticosteroides que me van a disminuir la inflamación. Para eso, pues para disminuir la inflamación y a su vez aumentar la función muscular. Esto me va a retrasar pues la pérdida de la capacidad de caminar, pues no solo el músculo tanto cardíaco, sino el esquelético. Además, estos medicamentos, estos glucocorticoides, van a tener unos síntomas o unas contraindicaciones, las cuales pueden ser la estatura, pues no unas contraindicaciones, va a tener unos efectos secundarios. Creo que estos no son términos similares. Entonces, esta estatura va a tener que las personas van a dejar de crecer, va a aumentar el acné en diferentes partes del cuerpo junto con el vello y van a tener problemas digestivos junto con el aumento de peso. Entonces, si este aumento de peso es exagerado, nosotros vamos a estar pensando en disminuir la dosis de un 25 a un 33%. ¿Por qué va a aumentar el peso? Porque pues estos son glucocorticoides. Los glucocorticoides me van a ayudar a activar o aumentar pues obviamente el cortisol, que pues es el mismo glucocorticoide. ¿Y qué otra enfermedad tiene aumentos excesivos de cortisol? Pues la enfermedad de Cushing. Entonces, en la enfermedad de Cushing, pues tenemos este aspecto de una persona. Entonces, estos medicamentos, como lo pueden ser la prednisona y el deflazacort, que son típicos del tratamiento contra la distrofia muscular de Duchenne, van a tener también este fenotipo, el cual está caracterizado por un aspecto o en su cara, una cara cushinoide. Es una cara cushinoide que es ovalada, van a tener aumento de peso, van a tener una propensión a las fracturas y pues el cortisol en elevadas cantidades va a permitir la acumulación de grasa abdominal periférica. Entonces esto pues predispone a la persona a que haya un mayor daño para las fracturas incluso y para su función muscular.
En este caso, si la persona ha perdido toda su capacidad para caminar, yo voy a seguir utilizando el medicamento con glucocorticoides. ¿Por qué? Porque pues no solo tengo el síntoma de la pérdida de caminar, también tengo insuficiencia cardíaca. Yo quiero evitar la insuficiencia cardíaca, quiero evitar la escoliosis, quiero aumentar esta función respiratoria. Recordemos que pues también pues el músculo diafragma va a estar implicado y también va a tener su sarcómero. Entonces, pues va a estar incluido dentro de esta enfermedad y por eso mismo va a disminuir la función respiratoria. Y pues también la función respiratoria va a disminuir por el mismo daño al corazón. Y esto corresponde al tratamiento. Con esto nosotros vamos a tratar. Y pues la escoliosis, además, para que no se me olvide mencionarlo, la escoliosis puede ser tratada con varillas para evitar la cirugía o, en casos extremos, la cirugía sería el caso óptimo o la estrategia óptima para estos pacientes. Em, con respecto a la prevención, nosotros vamos a tener que lo vamos a vacunar, vamos a hacer evaluaciones cardíacas, vamos a mirar con un nutricionista a ver qué es lo que está pasando, vamos a mirar sus niveles de mioglobinuria. Entonces, con respecto a las vacunas, pues le vamos a administrar la vacuna antineumocócica, una vacunación anual contra la gripe, vamos a realizar evaluaciones cardíacas cada 2 años, vamos a monitorar la nutrición en caso de estreñimiento, en caso de que esté utilizando esteroides, en casos de que haya disfagia o haya desnutrición. La mioglobinuria, pues también necesitamos mirarla, ya que pues si se daña el músculo se está saliendo esta proteína y vamos a tener este síntoma. Entonces necesitamos estarlo midiendo. En las mediciones bioquímicas necesitamos mirar la vitamina D. Esta forma activa la vitamina D. ¿Por qué? Porque pues la vitamina D también nos ayuda a la captación del calcio y el calcio pues también es muy importante para la mineralización ósea. Entonces por eso es muy importante la vitamina D, ya que estas personas normalmente tienen un déficit de vitamina D. Por lo tanto es importante monitorear estos valores para prevenir también las fracturas en las personas, ¿no? Entonces tenemos ya otro síntoma con respecto a las fracturas. En las radiografías también necesitamos mirar cómo está la escoliosis, cómo está esta compresión vertebral, la exposición solar para aumentar la vitamina D captada por los melanocitos. Em, Vamos a también a, en mujeres asintomáticas, esto suena raro, pero hay mujeres que, como les había dicho, en la lionización, pues puede que no hayan inactivado el gen disfuncional, sino que desactivaron el gen funcional y por lo tanto van a tener manifestaciones clínicas que van a ser sobre todo cardíacas. Entonces yo necesito estar educando a esta señora diciéndole, señora, usted puede tener disnea, usted puede tener pues los síntomas propios de la insuficiencia cardíaca em, para que ella esté al tanto y vaya al médico cuando sienta estos síntomas. Entonces, pues vamos a realizar evaluaciones ya que esta aparición de síntomas es tardía y vamos a utilizar eh, una, mm, una terapia igual que con una distrofinopatía. Va a ser enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores, etcétera. Y vamos a mirar pues a los familiares y vamos a hacer mediciones de la creatinquinasa. Por último, vamos a mirar los modos de herencia. Entonces yo voy a escribir acá las principales reglas del modo de herencia en la enfermedad de Duchenne. Entonces, por lo tanto, el padre, si no está afectado, si el padre no es afectado, el padre no va a ser afectado ni hemicigoto en tal caso de que la persona sí esté afectada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad ligada al X.
y es en este caso, pues vamos a ver que esta regla se cumple, ¿no? Esta persona que está infectada, su padre por obligación no va a estar infectado. Pues no infectado, sino no va a tener la enfermedad, mientras que la mamá va a ser portadora. Entonces, ya conociendo esto, vamos a conocer que la madre es heterocigoto obligado. Entonces vamos a ver que esta madre es portadora. Vean que es heterocigota. Esta persona está, eh, muestra los síntomas de la enfermedad, mientras que su madre es heterocigota. Vamos con el, la probabilidad de los hermanos. Entonces, el caso de que un hermano tenga una enfermedad de estas, en caso pues de que la enfermedad salga de nuevo, es igual que en Marfan, pues va a tener una mayor probabilidad con respecto a la población general. Am, Entre otros diagnósticos, pues también vamos a tener que em, si un hijo, aquí en el estudio dice, si más de un hijo es afectado, pero ningún otro familiar es afectado, se sospecha mosaicismo en línea germinal para variante patógena de DMD. Y si el hijo afectado es solo un varón, se puede ser madre heterocigota o el niño puede ser de nuevo. Entonces, en este caso, se cumple otra vez la regla. Aquí tenemos un varón afectado y la madre puede ser heterocigota o la mutación pudo ser de nuevo. La probabilidad de que esta madre inf- eh, ma- transmita la enfermedad es del 50%. Entonces aquí estamos viendo, tenemos una madre heterocigota que es portadora y tiene 4 hijos, entonces en este caso va a tener una probabilidad del 50%. Am, con respecto a los, los hijos de las personas que porten distrofia muscular de Duchenne, en el estudio se decía que pues no se considera esta posibilidad, ya que esta persona con distrofia muscular de Duchenne no va a alcanzar la edad reproductiva para generar una descendencia. Mm, y en el caso de la distrofia muscular de Becker, vamos a encontrar que eh, van a tener hijas heterocigotas y van a tener hijos que no expresen la enfermedad. ¿Listo? Entonces sería aquí. Entonces digamos que esto es Becker. Entonces esta persona que tiene Becker va a tener una hija heterocigota. Es lo mismo que decir que portadora. Y los hijos no van a portar la enfermedad. Aquí pues aquí tengo esta tabla para que la analicen. Igual pues que se cumplan todos las reglas que les estoy contando. Y para finalizar, antes de irme, quiero hablar de algo que dije en el anterior video, y es que algo en lo que me equivoqué es que las autosómicas dominantes, yo dije, ¿no? Que las autosómicas dominantes iban a generar una descendencia con enfermedad del 75%, y esto es mentira. Pues nosotros si hacemos la tabla, pues vamos a encontrar que no es así. Vamos a encontrar lo siguiente. Entonces vamos a hacer la tabla para pues salir de dudas. Entonces, esta persona pues es una enfermedad autosómica dominante, entonces vamos a unir a este con este, vamos a unir a este con este, a este con este y a este con este, y pues vamos a encontrar que el 50% de las personas van a tener la enfermedad. Lo demás, el resto de la información sí era verdad. Entonces, volvamos a Felipe, ¿no? Felipe, Felipe pues tiene la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el papá de Felipe también tenga la enfermedad?
así como lo dije en el anterior video, 75%. Y el otro 25% de esta probabilidad significa que Felipe o la mutación en el síndrome de Marfan de Felipe es de no. Los hermanos van a tener también un 50% de probabilidad, eso también por lo que expliqué. Pues si tengo 3 hijos, los otros van a ser, si tengo 4 hijos, pues los otros van a ser el otro 50%. Y aquí, como le dice en la tabla, pues si Felipe quiere tener un hijo, pues va a ocurrir esta regla y va a ocurrir que va a ser en un 50%. Entonces, esto sería todo con respecto a los dos artículos y pues espero que estos videos les sirvan y ojalá les ayuden en el parcial y pues ojalá les vaya bien a todos. Entonces, muchas gracias por su tiempo.